Aquí en este tiempo para continuar estudiando acerca de la festividad que se aproxima, y de este modo entonces estamos cumpliendo precisamente con esta mitzvah de estar preparados para la festividad de Pesaj. Y en la clase anterior habíamos platicado sobre la mitzvah de relatar la salida de Mitzrayim, relatar la salida de Egipto. Comentábamos que los sabios, los jajamín, nos han hecho saber que el relato, cumplir con esta mitzvah, implica el hecho de identificarse como que nosotros mismos también estuviéramos saliendo de Mitzrayim. O sea que identificarse con esto es muy importante. Bueno, vamos a continuar entonces con esta segunda parte de la clase. En la clase anterior habíamos leído el capítulo número 1 para conocer las circunstancias en medio de las cuales se encontraba nuestro pueblo en Egipto. Ahora vamos a leer el del capítulo 2 a partir del versículo 23 hasta el versículo 25. Leo y luego explico. Y sucedió durante esos muchos días que murió el rey de Mitzrayim, y los Bené Israel gimieron por el trabajo y clamaron, y su quejido a causa del trabajo ascendió hasta Elohim. Elohim escuchó su lamento, y Elohim recordó su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Elohim vio a los Bené Israel, y Elohim tomó conciencia. Bueno, esto es lo que vamos a explicar ahora, a manera de que podamos entender que identificarse con aquello que sufrió nuestro pueblo en Mitzrayim, en Egipto, es muy importante para que podamos cumplir con esta mitzvah de relatar la salida de Mitzrayim, relatar la salida de Egipto. Lo primero que se identifica en este texto al cual le hemos dado lectura es que el pueblo se encuentra agobiado, angustiado, en tremendo sufrimiento a causa del trabajo al cual estaba sometido. El trabajo era servir como esclavos para Faraón. En aquel tiempo de la primera clase explicábamos que precisamente al rey de Mitzrayim no se le identifica todavía con el nombre de Paró en el relato. Se le dice el rey de Mitzrayim. El rey de Metzar, Metzar que significa estrechez, el rey, la autoridad que estrecha, que angustia, que aflige al pueblo. Y posteriormente se le da a conocer con el nombre de Paró, porque Paró emplea una estrategia para poder estrechar, oprimir al pueblo, y es la palabra que le va a dar nombre. Es la palabra Peraj. Peraj significa boca, P es boca, Iraj es que susurra, que habla con suavidad, que endulza el mensaje. Esta forma, precisamente, también se encuentra
expuesta en la manera en que dice Paró que se actúe con justicia y se cautive al pueblo de Israel para que viva sujeto a las disposiciones del pueblo, a través de precisamente emplear la estrategia de Peraj, hablar con sutileza, es decir, ejercer un poder a través de la narrativa, un poder escondido, un poder con el cual puedan manipular al pueblo hebreo. Y de ahí precisamente viene el término Paró, con el que se le va a conocer a él, porque es quien empleó la estrategia de Peraj. Entonces es hablar con sutileza, es imponer el poder con sutileza sobre los demás. Pero obviamente, como al final este poder llevó a la esclavitud a nuestro pueblo, se sentía físicamente la opresión con la que actuaba Faraón, Egipto, sobre nuestro pueblo. Así que, de acuerdo al relato, muy temprano pudo el pueblo levantar su voz y clamar a Kadosh Baruj Hu, a Elohim, para que lo liberara de esa angustia, de esta opresión. Esta es la primera vez en que obviamente se da a conocer sobre la salida de un poder que oprime al pueblo. Cuando se suscita esto, entonces se crea el momento en que nosotros llamamos hoy Pesaj. Precisamente la palabra Pesaj, comentamos en la clase anterior, viene la palabra Pesaj, que significa, o sea, dividiendo esta palabra, sabemos que significa brincar, pero segmentando la palabra P por un lado y Saj por el otro, significa la boca que relata, que tiene una narrativa, que invierte la narrativa de Paró. O sea, de ahí que también entonces viene la palabra Pesaj. Por mucho tiempo, la Torá no mencionará que se guardará la festividad de Pesaj, que es durante los 40 años que nuestro pueblo caminará por el desierto. El momento en que menciona la Torá, que en este caso más bien ya es el Tanaj, el libro de Joshua, es que el pueblo se prepara por una segunda ocasión para celebrar la festividad de Pesaj en los días de Joshua, una vez que está entrando a la tierra de Canaán. Y ahí se relata una segunda oportunidad de la celebración de Pesaj. Así que nos damos cuenta que apenas nuestro pueblo estaba comenzando a entender el significado de Pesaj. Aparte, pues estaban en conexión con Hakadosh Baruj Hu. Así que ya no había tal opresión en el pueblo durante esos 40 años en el desierto, aunque sí vamos a ver que simbólicamente la manipulación de Egipto sobre la mente de nuestro pueblo lo acompañó mentalmente, de tal modo que el pueblo no del todo podía sentirse libre. Pero esos fueron los dos momentos en que la Torá relata, o en este caso hasta el libro de Joshua relata, que nuestro pueblo guardó la festividad de Pesaj. Vamos a ver que pasan los tiempos de los Shoftim, los jueces,
pasan los tiempos de Shmuel, y hasta entonces va a haber un relato en los días de ciertos reyes, después de David Amelech, en los que se vuelve a hablar sobre la festividad de Pesaj en los libros del Tanaj, en los profetas y en los relatos históricos de nuestro pueblo, como son Reyes y Crónicas. Allí se menciona que se vuelve a guardar la festividad de Pesaj. Para entonces han pasado 600 años de que nuestro pueblo entró a la tierra de Canaán, y no se mantiene un relato claro acerca de que se guarde la festividad de Pesaj. ¿Hasta cuándo? Hasta los días en que nuestro pueblo está enfrentando los momentos difíciles de la invasión asiria, y más tarde de la invasión babilónica, es cuando se retoma momentos de celebración de Pesaj, de acuerdo al relato del Tanaj. Pero es muy ambiguo. En realidad, la festividad de Pesaj se retoma con entusiasmo después de Galut Babli, después del exilio en Babilonia. Entonces tenemos dos momentos, con lo que quiero decirles, tenemos dos momentos en los cuales se hace un profundo énfasis en guardar la festividad de Pesaj. Uno es durante nuestra estancia en Egipto, en Mitzrayim. Dos es durante nuestra estancia en Babilonia. Entonces tenemos estos dos momentos. Obviamente, por la situación, por la circunstancia, estamos en un entorno egipcio que impone sobre los nuestros sus decisiones y lo obliga a caminar del modo en que no quiere al pueblo. Entonces, obviamente eso no lo soporta el pueblo y se queja. Entonces, se hace necesario dar esta palabra, este ánimo al pueblo, para que se sacuda a Egipto, se sacuda la esclavitud, la cual es palpable, pues es física, y pues así con decisión termina saliendo de Mitzrayim. En la segunda ocasión, que es en el exilio de Babilonia, la situación no fue tan fácil. ¿Por qué no fue tan fácil comprender que estábamos en un estado de esclavitud? ¿Por qué? Porque para empezar, a diferencia de Egipto, donde estuvimos, de acuerdo a lo que los sabios dicen, aproximadamente 200 años, aunque los días de esclavitud fueron 70, 80 años, mientras nuestra estancia en Babilonia, la situación en Babilonia es un tanto diferente, porque para empezar, la fracción que de nuestro pueblo se fue a Babilonia, en esta galut, en este exilio, no era la totalidad del pueblo, primeramente porque ya se habían separado 10 tribus, la nación del norte y la nación del sur se habían fragmentado. Por lo tanto, los que van a ser llevados a Babilonia son la fracción de la nación del sur, que es Judá o Yehudá. Sin embargo, no todos de entre la nación fueron llevados a Babilonia. Solamente fueron llevados a Babilonia las clases más preparadas, las más altas, intelectualmente, la gente más poderosa, más pudiente, habiendo dejado al grueso del pueblo, la gente pobre,
en la tierra de Judá, y solo se fue la clase más alta, la clase más preparada, se fue a Babilonia. En Babilonia, la situación era diferente con respecto de Egipto, porque el pueblo, precisamente al ser llevada la gente más preparada intelectualmente hablando, era precisamente para que pudiera servir en la administración de esta nación babilónica. Y la preparación de nuestro pueblo les permitió ocupar puestos importantes en Babilonia. De tal modo que se asimiló nuestro pueblo, la fracción de nuestro pueblo que estaba en Babilonia, se asimiló a los conceptos y vivencias de los babilonios y de toda la gente que los babilonios habían llevado a esa nación persa. Por lo tanto, dado que estamos hablando de la gente más preparada de los imperios, naciones, territorios o regiones del mundo que ellos habían conquistado, entonces estaban allí. Así que este cruce de ideas de nuestro pueblo para con la demás gente, asociaron ideas y se asimilaron, de tal modo que se encontraban a gusto. Si no fuera porque el propio rey persa inspiró a nuestro pueblo para que fueran, esto 70 años más tarde, para que fueran a repoblar la tierra de Canaán. O sea, ellos, la tierra de Israel o de Judá en aquel tiempo. Recordemos que la tierra de Judá sí estaba poblada por hebreos, por paisanos nuestros, los que se habían quedado, no los que no habían llevado a Babilonia. Pero obviamente, al ser la clase más preparada la que se fue a Babilonia, la forma ideológica se preserva de mejor manera dentro de los que van a Babilonia que los que se quedan en la tierra de Judá. Entonces, el rey persa empieza a convencer a algunos para que se retorne a la tierra de Israel. Y empieza a promoverse entre autoridades de nuestro pueblo el retorno. Convencer a nuestro pueblo, a esta fracción que se encontraba allí, convencerla para que volviera a la tierra de Israel no fue tan fácil. Se dieron muchas oleadas. Se mencionan 3 oleadas grandes, de acuerdo al libro de Esdras y Nehemías. Se mencionan 3 oleadas grandes del movimiento de nuestro pueblo de Babilonia a la tierra de Judá, el retorno. Porque se encontraban muy a gusto en la tierra de Babilonia. Pero había que poblar la tierra de Israel por la cuestión de la identidad que tiene que conservar el pueblo hebreo, y qué mejor que en su tierra. Sin embargo, la estancia en Babilonia era de algún modo bastante condescendiente con nuestro pueblo. Así que no todos se encontraban inspirados a volver. ¿Quiénes sí comenzaron a volver? Los menos favorecidos, que ya se encontraban dentro de Babilonia. Los que no les había ido tan bien comenzaron el regreso a la tierra de Israel. Aparte, con recursos que el propio rey persa entregó a las autoridades. Y ese recurso principalmente pues se enfocaba en convencer al pueblo de que era importante que se poblara la tierra de Judá. Justamente
una buena parte del accionar de estas autoridades en Israel para convencer a nuestro pueblo para retornar a la tierra de Judá, saliendo de Babilonia, precisamente fue recrear la festividad de Pesaj. Recuerde, Pesaj es la palabra que relata, o sea, hay que dar una narrativa para convencer a nuestro pueblo que se encuentra asimilado, por lo tanto no se percata de la esclavitud en la cual se encuentra. Ahora, ¿por qué no se da cuenta que está en esclavitud? Porque se encuentra asimilado, es decir, se identifica con la forma de vida de Babilonia. Los que tenían éxito en Babilonia, la mayoría se quedó en Babilonia. Pero muchos fueron convencidos a través de el relato de Pesaj. Por eso es que Esdras, Sofer y la Gran Asamblea decodifican lo que hoy nosotros conocemos como el Tanaj, todo el libro que se conoce hoy como la Biblia. Se encarga de difundir las enseñanzas para convencer a una fracción de nuestro pueblo para que se vaya de regreso a la tierra de Judá. Así que del mismo modo en que Abraham cruzó de la tierra de Babilonia llamado de Ur-Kasdín para volver a la tierra de Israel, se hace énfasis de esos relatos vividos por nuestro patriarca Abraham y cómo cómo él entra a la tierra de Canaán y ocupa la tierra de Canaán como una promesa hecha de parte de Akadosh Baruj Hu. Se hace énfasis en el relato de la salida de Mitzrayim. Precisamente por eso es que Esdras Sofer finalmente va a redactar lo que de oídas se conoce como lo escrito y las experiencias de Moshe Rabenu. Recordemos que Moshe Rabenu en el Sefer Torah, en el Humash, siempre habló Adonai a Moshe diciendo, y Moshe repetía al pueblo lo que Adonai le hacía saber. La forma de guianza, aprendizaje que Moshe tuvo para con nuestro pueblo es de forma oral, de forma verbal, y es más como un guía que acompañaba el trayecto del pueblo con vivencias, con la misma experiencia que iba educando a todos dentro del pueblo. Eso se transmitió oralmente desde los días de Moshe hasta los días de Esdras Sofer. Es Esdras Sofer el que redacta lo que de oídas había sido enseñado desde un principio. Justamente inspirado en que fuera a producir el deseo de parte de la fracción de nuestro pueblo que se encontraba en Babilonia para volver a la tierra de Israel, en este caso de Judá. Por esta razón es que el relato de la salida de Mitzrayim cuenta cómo tiene que rodear por todo el sur, que es la península del Sinai, a lo que es hoy Arabia Saudita, por allí, y entrar por la misma parte por la que entró Abraham Avinu, que es en la porción norte de la tierra de Israel. Reincorporándose al mismo camino por donde tendrían que pasar también, por donde pasó Abraham y por donde tendrían que pasar ahora los que vienen saliendo de Babilonia en esta época del exilio en Babilonia, para volver a la tierra de Judá.
Por lo tanto, hay una similitud, incluso geográfica, de lo que está sucediendo. Porque lo único que tiene que hacer es inspirar al pueblo. Se tuvo que trabajar constantemente para producir el deseo de volver a la tierra, porque la tierra de Yehudá en aquel tiempo era una tierra difícil de poblar, difícil de habitar, aparte de que todas las comodidades que ya habían, con las cuales estaban viviendo en la tierra de Babilonia, era difícil ser convencido de volver a la tierra de Israel. De tal modo que no todos, a diferencia de Mitzrayim, donde todo el pueblo sale, de acuerdo al relato de la Torá, todo el pueblo de Israel sale de una sola vez. En cambio, aquí en Babilonia se hacen 3 tantos y aún así no todo el pueblo sale de Babilonia. Se quedan los que obviamente vivían bien en Babilonia. Incluso los hombres más sabios de nuestro pueblo se empiezan a quedar en Babilonia, de tal modo que ahí se levantan escuelas, sinagogas. Por esta razón, da como resultado hoy en día el Talmud de Babilonia, que habla de toda la sabiduría en la cual se habían desarrollado los sabios de Babilonia desde aquellos días hasta los días en que finalmente se va a relatar el Talmud. Gran peso tienen los sabios que se quedaron en Babilonia, que hoy en día es más usado el Talmud Babli que el Talmud Yerushalmi. Esto porque se encontraban cómodos en la tierra de Babilonia. Pero se tuvo que trabajar para finalmente convencer a una fracción que llegara una vez más a ocupar la tierra de Yehudá. ¿Por qué ocurrió esto? Pues porque estaban de mejor manera allí. Y en Egipto era fácil identificar que se encontraban oprimidos. En Babilonia ya fue poco más difícil identificar que se encuentra uno en esclavitud, porque en realidad se encontraban en asimilación. Asimilación significa que la identidad suya se ha adaptado, se ha amoldado a la identidad de todos los demás que nos rodean. Y esto es precisamente el simbolismo de la tierra de Mitzrayim. Mitzrayim significa la fuerza del entorno sobre nuestro pueblo, la fuerza del entorno sobre el individuo, de tal modo que le impide a él la propia manifestación y expresión de él mismo. En Egipto, repito, era la esclavitud y fue fácil notarla. En Babilonia fue la asimilación y ya costó más trabajo que pudiéramos notar esta situación. Hoy en día estamos en una situación todavía más complicada de encontrar cómo vivir una situación semejante a la de Egipto, semejante a la de Mitzrayim. Esta es la gran diferencia hoy en día. Esta es la gran diferencia. Porque en Egipto, darse cuenta del estado caótico en el que vivía nuestro pueblo era fácil. El estado caótico vivido en Babilonia ya estaba oculto, no podía uno descubrir del todo que estábamos viviendo un caos. Hoy en día, entender que estamos en un estado caótico es todavía mucho más complejo, porque el entorno de hoy
ha fragmentado nuestro ser, ha fragmentado nuestro entendimiento. No estamos asimilados. Es peor que eso. Ellos se encargaron, el sistema se ha encargado de crear una identidad nueva en todos los individuos, en toda la humanidad, de crear una nueva identidad en todos. Les decía, la asimilación es adaptarte a la identidad de los otros. Teniendo la tuya propia, se modifican algunas cosas y ahí hay una confusión entre lo que soy y lo que los demás son. En Egipto era fácil, yo tengo una identidad y aquí soy esclavo y aquellos son los amos, era fácil identificar la diferencia. Hoy en día se crea una identidad en la persona, de tal modo que el caos es mucho más profundo. Sin embargo, no es evidente que uno esté en un estado caótico o que uno esté en una esclavitud. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros estamos bajo una dependencia. No es una esclavitud visible, sino que estamos bajo dependencia. Dependencia de un sistema económico, de un sistema tecnológico, de un sistema ideológico. Por lo tanto, es difícil que podamos darnos cuenta que estamos sometidos, que estamos sujetos. Porque de tal modo se ha construido la identidad del individuo dentro de este sistema que no puede descubrir que le han quitado su libertad. Porque ahora ya no hay cadenas físicas, sino cadenas invisibles. Y la cadena invisible, esta estructura invisible que nos sujeta, es la dependencia a estos valores económicos, tecnológicos e ideológicos, de tal modo que nos encontramos con la sensación de libertad, pero en realidad no estamos sino olvidados, escondidos, se han encargado de escondernos. Por lo tanto, hay una forma en la que sí, finalmente el individuo, cuando llegan momentos de quietud, obviamente cuando está enrolado en estos tres sistemas que les menciono, el económico, es decir, cuando está en la labor, está concentrado en ello, que no se ocupa de pensar. Igual con lo tecnológico, igual con lo ideológico, pero hay un momento de quietud en el individuo y ahí es donde le llegan chispazos de crisis, de la crisis del yo. Entonces, durante estas etapas críticas en donde se empieza a revelar, se empieza a asomar el caos en su vida, comienza a investigar, comienza a resolver este caos que se revela en él. Entonces busca conceptos, pero estos conceptos que le pueden ayudar a callar su crisis existencial, este caos en el que se encuentra, pues es dispersa.
es dispersa y aparte hay mucha información, de tal modo que no encuentra sabiduría, solo encuentra conocimiento, solo encuentra ideas que de pronto se suman a él, se suman a sus conceptos, pero de todos modos no resuelven para él nada en su interior, es decir, no acallan el caos en su vida. ¿Por qué? Porque los mismos conceptos e ideas que él se encuentra para acallar su crisis han sido formadas y creadas por el entorno, de modo tal que lo siguen llevando dentro del mismo ritmo, dentro del mismo ciclo. Y no solamente eso, sino que continúan fragmentando y dispersando su identidad. En el judaísmo nosotros sabemos que nuestro ser es uno solo. Cuando nosotros vamos a buscar crear algo o hacer algo, primeramente en nuestra mente se manifiesta lo que quiero hacer y entonces le doy realidad. O sea, si no es porque primero concibo para qué lo quiero usar, no puedo realizarlo, no puedo ejecutarlo, no puedo llevarlo a cabo. Porque esto es precisamente el factor de la inteligencia, del entendimiento. Akadosh Baruj Hu es el que hizo al hombre. Él nos hizo a nosotros con su pensamiento. Es decir, él pensó qué propósito tendría nuestra existencia y esa es la razón por la cual él nos hizo. O sea, estuvimos en la mente del Creador o estamos en la mente del Creador, pues él no tiene tiempo. Estamos en la mente del Creador y de este modo nos dio existencia en este mundo desde el Creador mismo. Y desde ese pensamiento en él surgimos en este mundo, de tal modo que nuestra alma y nuestro cuerpo son uno solo. Esto es lo que sabemos en el judaísmo. Sin embargo, precisamente lo que este sistema quiere es que nosotros estemos desconectados del cielo. Así que fragmenta la realidad del individuo, que es uno solo, en conexión con Hashem, y que se expresa en este cuerpo físico aquí, pero este cuerpo físico es mi alma. Entonces separa el cuerpo del alma o el cuerpo, el alma y el espíritu. De tal modo que a cada uno le otorga lo que necesita para mantener la fragmentación del ser, la fragmentación del espíritu, la fragmentación del individuo. Y por un lado le da viabilidad a sus deseos y por otro lado le daba viabilidad a su propósito como si fueran separados. De tal modo que siempre se encuentra atendiendo el individuo principalmente a sus deseos, porque esta es la forma más fácil de poderlo hacer dependiente. Precisamente tenemos dependencia al sistema económico, al sistema tecnológico y al sistema ideológico a través de la manipulación de los deseos del individuo, de nuestros deseos. Y de este modo nos desconecta de nuestra raíz, que es el propósito de nuestra existencia, que es lo que estaba en Akadosh Baruj Hu cuando nos hizo. Así, el individuo está sujeto al faraón de estos tiempos, al sistema creado para mantener a la persona engañada,
para mantener a la persona como si estuviera en libertad, con la sensación de libertad, de modo tal que no se da cuenta de las cadenas que lo tienen sujeto. Y estas cadenas no son sino la dependencia. Por lo tanto, la salida de Mitzrayim hoy en día es salir del caos del inconsciente hacia la conciencia consciente. Ese es el Pesaj de nuestros días. Salir del caos de la inconsciencia, porque así es como nos quieren mantener inconscientes, y dar el brinco, el Pesaj, a la conciencia consciente. Así que es importante tener claro, y no debemos suavizar, que esto que no se percibe como esclavitud, que se disfraza de libertad y que tiene el caos normalizado. Esta es la forma en la cual hoy se ha sembrado identidad en los individuos. Es que no perciban su esclavitud. Esta es la identidad. Ahora, que vean el caos normalizado. Porque imagínense nada más, de tal modo nos tienen engañados, nos tienen sujetos en sus manos, estrechados, oprimidos, que nos enferman a través de la forma de alimentación que hoy se nos entrega, a través de la comida de tan mala calidad, de los alimentos de tan mala calidad, que se crean y se arrojan en los supermercados para que nosotros los adquiramos. Y los adquirimos sujetos a que estamos consumiendo mejor o peor alimento de acuerdo a la calidad y marca, de acuerdo a los intereses del Estado y de el poder económico, de tal modo que juegan con la salud del individuo y con su mente. Somos completamente dependientes de ese sistema económico, ideológico y tecnológico en este mundo. Poderosos, a través de la manipulación de alimentos, nos están enfermando. Pero nosotros no podemos darnos cuenta. Poderosos imponen sobre nosotros sus pensamientos de lo que es correcto y no, por ejemplo, en ciencia. Esto es lo que se estudia en la universidad. Estas son las pautas que la ciencia da a conocer. Y si tú tienes un pensamiento ajeno a la ciencia, eres descartado. Tú no puedes tener una identidad, sino la identidad que ellos se encargan de decir que es la correcta. Tú no puedes pensar de otro modo porque entonces ellos te descartan. La identidad es el problema más grande que ha creado hoy en día este sistema. Porque por la identidad hoy en día hay banderas. Banderas en las que yo me identifico con unos que viven en torno mío, porque tenemos experiencias comunes, nos identificamos como los propios, los correctos, y todos aquellos que están fuera de este entorno, sistema y pensamiento son los otros, por lo tanto tienen otra identidad. Y se han encargado de que la identidad mía choque con la identidad de ellos, de tal modo que se pueda engendrar violencia de esta forma de pensamiento contra aquella forma de pensamiento. ¿Por qué? Por banderas,
por cuestiones ideológicas. Porque o está conmigo o está contra mí. Y esta es la razón por defender identidades que se llega a la violencia. Es lo único que se está provocando. O sea, que cada quien defienda una identidad muy suya, muy patriótica a veces, y es violentarse contra otra patria que tiene otra forma de pensar creada por el sistema que lo llevó a él a identificarse de ese modo, y ahora me mira a mí como el enemigo suyo. En todo lugar es unos cuantos poderosos los que se encargan de sembrar la identidad en sus ciudadanos. Y eso es lo que hace la diferencia entre todos nosotros. ¿Quién se encarga de sembrar la identidad en cada uno? Ese es el caos que está normalizado. Ese es el caos que consideramos así. A nivel religioso incluye. ¿Cómo es posible? Si hay un solo Dios, uno solo, hay la clasificación entre los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Tienen una identidad separada y diferente. Por lo tanto, gracias a esas diferencias, en algún momento va a haber conflicto. Incluso de entre los propios religiosos, unos vamos a ser judíos, otros vamos a ser musulmanes y otros vamos a ser cristianos. Esas diferencias de identidad en algún momento va a causar conflicto. Cuando hay un solo Dios. Incluso dentro de los mismos judíos estamos los que tenemos una identidad diferente de la otra, porque unos son Ashkenazí y otros somos Sefardí, y esas diferencias causarán en un momento dado conflictos. No, y aun cuando nosotros nos vayamos dentro de la misma comunidad, va a haber unos que tienen alcance económico que otro no tiene dentro de la misma comunidad, y al haber esas diferencias, en un momento dado va a haber conflictos. Aquí la forma en la que los altos mandos han mantenido sujeto a la persona es creándole su identidad. Creándole su identidad. Y esta identidad que defendemos a capa y espada, la cual no nos pertenece, no es nuestra, es la que otros gestionaron en nosotros. La única identidad que le corresponde a todos es la que Akadosh Baruj Hu nos creó. Por eso Hashem creó solamente a un hombre, Adam Arishon. Porque nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Es la esencia que nos corresponde. Todo lo demás es una identidad que en función de la experiencia de cada uno es la que los hace diferentes. Pero solamente eres una persona construida por otros, por lo que otros han echado sobre ti, han formado sobre ti, han forzado sobre ti, porque no te toca más que elegir lo que ellos pusieron delante de ti para que eligieras. No es en ningún momento una elección libre de parte de ti. Y crean tu identidad a través de las experiencias que tú vives, el entorno en el cual tú te mueves. Y de ese modo, algunos en sus conceptos tienen mayor o menor valor con respecto de otros. Para que nosotros podamos entender el valor y la identidad que nos corresponde, precisamente tenemos que eliminar toda la influencia del entorno sobre uno.
todas las experiencias, porque esto es lo que nos hace diferentes los unos de los otros. Las experiencias nos hacen diferentes el uno del otro, y de acuerdo a esa experiencia nosotros podemos tener entendimiento ideológico, alcances económicos, y eso es lo que hace la diferencia de los unos y los otros. Pero esa identidad nos viene de afuera, es ajena, es externa a nosotros, es Egipto sobre el individuo. La persona es, ¿quién soy yo? Recuerde que lo que este sistema quiere es que me olvide de mí mismo, que me olvide del ser interno que yo soy. Él lo construye fragmentándolo de todas estos conceptos y este sistema que influye sobre el individuo. Lo que tiene que ocurrir es, al separar todo esto que han otros echado sobre mí, todas las experiencias, todo el conocimiento que yo tengo, al alejarlo, voy a saber quién soy yo, y de ese modo, cuando todas las personas hagan ese mismo ejercicio de separar de sí todas sus experiencias vividas, porque han sido sembradas por un entorno que lo único que quiere es manipular su existencia, entonces comprenderá que en esencia tiene el mismo valor su persona que la de cualquier otro. Porque aunque tenemos diferentes experiencias, lo que formó una identidad ajena a la nuestra, al ser retirada, al ser despojado el hombre de todo eso, únicamente quedará el ser que Akadosh Baruj Hu creó. Y esto es para todos los hombres, esto es para todas las personas. De Egipto tuvimos que salir de la opresión. De Egipto tuvimos que salir de la opresión. De Babilonia tuvimos que clarificar nuestra identidad. Aquí tenemos que unificar el ser. Aquí tenemos que entender que somos uno y que es ajeno a todas nuestras vivencias y experiencias, porque estas han sido colocadas por el exterior, por el entorno. Sin embargo, esto es bastante complicado, porque como dependemos de esos conceptos y de esos valores que me han dado la ilusión de libertad, yo soy el título, la profesión y la educación que he alcanzado, yo soy la persona que ha vivido por estas experiencias y estas etapas. Luego entonces, la productividad que yo genero, lo que yo consumo, es lo que le ha dado estatus e identidad a la persona. Por lo tanto, desechar esto es muy difícil, por cuanto hemos sido personas dependientes de esos conceptos y de esos valores. La vida que han formado y la identidad que nos han formado es para defender un sistema, no para defender el propósito de Dios. Es para defender un sistema, defender una bandera, defender una economía, defender una ideología. No es en defensa del propósito del ser humano, no es en función del individuo que el entorno ha sido creado. El entorno ha sido creado en función de mantener con vida el sistema. Por lo tanto, se busca una seguridad económica en lugar de una seguridad espiritual, de una confianza en Dios. No se fomenta a través de este sistema una confianza en Dios, sino todo lo contrario, una confianza en el sistema.
Por lo tanto, tener el valor de dejar de depender de ese sistema es el mismo valor que se necesitó para convencer a nuestro pueblo de salir de Babilonia, para convencer a nuestro pueblo de salir de Egipto, de Mitzrayim. Tener todo lo demás por basura, tener todo lo demás como innecesario para nuestro ser. Y es notorio que el ser humano no se dé tiempo de clarificar estas ideas, porque el recurso más valioso en el propósito de nuestra existencia es precisamente el alma, la vida que Akadosh Baruj Hu nos dio. Pero la voz del alma, la voz de nuestra conciencia, se calla entreteniéndolo a través de todos estos sistemas tecnológicos como el TikTok y todos estos entretenimientos virtuales que vienen al ser humano, creando una falsa realidad para que olvide su ser interior. Retirarle esos placebos a la mente es difícil, porque así como relacionarte con las personas, relacionarte con Akadosh Baruj Hu, despierta en nosotros un entusiasmo que se refleja a través del sistema hormonal, del sistema endocrino. De igual modo, estos placebos, esta falsa realidad en medio de la cual nos quieren introducir estos sistemas virtuales, en medio de los cuales nos quieren entretener, también genera estas hormonas como la dopamina para mantenernos entretenidos en ello, en lugar de inspeccionar en nuestro interior, eliminar esa identidad que ha sido creada por ellos y para ellos, evitando que yo tenga conexión con mi propósito, con el propósito. E incluso cada vez que alguna mente comienza a averiguar la verdad, se encuentra con distractores, con narrativas que distraen al ser de esa búsqueda interior, de la divinidad, creando narrativas sobre eso no es, o sea, la espiritualidad no es el camino correcto, sino la ciencia. O incluso un poco más allá, si empiezas a encontrar que ciertos poderes económicos son los que manejan todo esto para que nosotros podamos consumirle lo que ellos producen y enfermarnos y dañarnos, entonces se inventan cuestiones fuera de este sistema, cuestiones de ovnis, cuestiones de reptilianos, narrativas a fin de mantener todavía a la gente entretenida con nuevas falsedades, de modo tal que no pueda ver la realidad en medio de la cual él fue creado por Akadosh Baruj Hu. Es separarlo completamente de Dios y de la divinidad, en donde se vale de todo a fin de mantener en ignorancia a todas las personas. Y cada vez que expresas una idea, siempre se encuentra otra para darle inestabilidad a ese pensamiento que está buscando conectarte con el Creador. Por lo tanto, te digo, eliminar la influencia del entorno que tú consideras como experiencia tuya, que tú consideras como un esfuerzo real por haber
logrado éxito económico, profesional, tecnológico, del tipo que sea, al final es un plan que ellos trazaron y que ellos son los que constatan de que has logrado, pero de acuerdo a sus líneas y a sus normas. No es un logro tuyo por sí mismo, porque empezaste a jugar un juego que tú no sabías que querías jugar. Tú jamás se te dio la oportunidad de decidir si querías entrar o no al sistema. Simple y sencillamente entraste y comenzaste a elegir una realidad que ya fue elegida para ti. Este es el abanico de posibilidades. Elige tú lo que has de hacer. No es una elección que viene de origen por ti. Esa elección, el creador del universo te la otorgó desde su pensamiento. Pero este sistema se encarga de acallar esa voz que llama a tu interior, ese valor que tiene tu alma, ese valor que tienes de por sí, por el simple hecho de existir. Porque Hashem te lo dio para que vivas, para que existas, para que sientas tu existencia. En cambio, el sistema lo único que quiere es que juegues, que no sientas tu existencia y que juegues la realidad que ellos construyeron. Luego entonces, no quieren que profundices en ti, e incluso dentro de la espiritualidad, la cual ellos han construido, lo único que ocurre es una información doctrinal, una información dogmática, en donde hay espiritualidad, pero no hay transformación del ser. Es decir, incluso, eso es lo que la gente llama la religión, porque sigues normas y directrices establecidas por el sistema religioso ideológico, de tal modo que si tú tienes un pensamiento ajeno, una captación diferente a la que ellos prescriben dentro de la religión, entonces se te separa de ellos. No puede ser que una persona pueda decir que vive en libertad y se ha acercado a su Dios si no puede expresarse quién es Él por sí mismo. Por lo tanto, hay ritos, hay servicios religiosos, hay tal cual ritos religiosos que pensamos que asociamos como espiritualidad activa, real, por el simple hecho de llevarlas, y no hay una transformación interior en nuestra mente. Si seguimos pensando que el que no está conmigo en la comunidad, el que no profesa la misma religión que yo, el mismo concepto de la divinidad que yo, es separado de mí y por lo tanto también es una identidad sembrada en nosotros que tarde o temprano va a causar conflicto. Por lo tanto, no es el pensamiento que de origen surgió en Akadosh Baruj Hu que nos dio existencia. Porque en Akadosh Baruj Hu, el simple hecho de existir, para nosotros, darnos existencia, ya es el valor real y único que nos pertenece. Porque Él así nos creó y así creó a todo el mundo. Eso es lo que nos da valor. Todo lo demás es ficticio. Todo este juego de sacar honores de parte de un entorno que ha construido nuestra identidad
en función de valores que ellos otorgan, de valores que ellos dan, no retira de nosotros el caos y la crisis, sino todo lo contrario. Genera mayor caos y mayor crisis en el mundo. Por eso es que vivimos tanta inseguridad, tanta intolerancia religiosa, intolerancia a una forma de pensar diferente, ideológica, de sistemas políticos en donde como tu país y mi país no tienen el mismo modo de pensar, ahora llega a enfrentamientos violentos para imponer el criterio del uno sobre el otro. Eso no es libertad. Es una persona que ha sido construida por la corriente del mundo que lo domina, que lo gobierna, y que como no tenemos seguridad de que un mismo sistema de gobierno permanezca por tiempo, finalmente, al cambio, al mutar ese gobierno, al mutar ese sistema, también la identidad de la persona mutará, cambiará. Y por lo tanto, la identidad de la persona siempre estará inestable conforme al pensamiento rector de ese sistema que hoy en día gobierna. Del modo tal que en la edad antigua la gente se movía de acuerdo al sistema de creencias de aquella edad antigua. En la Edad Media el individuo se movía de acuerdo al sistema de creencias y experiencias de la Edad Media. La gente de este tiempo se mueve de acuerdo al sistema y creencias y experiencias que valen para este tiempo. Pero como no sabemos lo que puede venir el día futuro, también el ser humano se adaptará a ellas. De tal modo que nunca vive él, sino vive la vida que otros construyeron para que él viviera. Así que lo más que nosotros tenemos que hacer es precisamente buscar nuestra libertad. Este es el Pesaj al cual nosotros debemos abrirnos. Esta es la narrativa que debemos construir para nosotros. Una narrativa en la que tenemos que separarnos de todo lo que es ajeno a nosotros, que ha venido a sembrarse en nosotros, forzado por el entorno, que nos separa al uno del otro, que nos mantiene en conflicto entre individuos. El simple hecho de valer por existir, no importa si nacido o no nacido, no importa si mujer u hombre, no importa si profesional o no, no importa si completo o no, el simple hecho de que la persona exista ya tiene el mismo valor que yo poseo. El mismo. Porque Akadosh Baruj Hu es lo que entregó a cada uno de nosotros de su propia existencia. Tal como Él existe, ahora a nosotros nos ha hecho existir para que compartamos lo que en esencia Él es. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender para con los demás. Que estamos conectados por el simple hecho de vivir, de estar compartiendo este mundo y este tiempo. Y que sí, efectivamente, cada uno de nosotros tiene experiencias y vivencias, pero no deben ser exigidas ni impuestas sobre nadie. Este es el Pesaj, esta es la salida de Mitzrayim, que a nosotros nos toca sufrir, que despertemos de esta influencia que el entorno tiene, que siquiera la consideremos, porque
Fue un trabajo harto y difícil para Ezra y Nehemías convencer a nuestro pueblo estando en asimilación. Hoy en día, convencer a la humanidad que estamos sujetos a sistemas que porque no nos sabemos gobernar a nosotros mismos, tenemos que permitir que otros gobiernen sobre nosotros. Eso es más arcaico que la de los propios cavernícolas. Con respeto a los cavernícolas. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom, shalom.